Buenas tardes. Vamos a hablar de las normas técnicas de interoperabilidad y voy a hacerlo a lo vivo, como se suele decir, porque parece ser que hay algún problema de interoperabilidad entre mi USB y ese equipo que se utiliza para proyectar las transparencias. Bueno, vamos a ver. Yendo directamente al grano. La disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010 contiene la referencia a una serie de normas técnicas de interoperabilidad. ¿Por qué están esas normas técnicas? Porque había una serie de cuestiones que son claves y son necesarias para la interoperabilidad, pero que no podían estar en el texto de un Real Decreto y no podíamos tampoco esperar a que estuvieran concretadas. Es decir, los aspectos que tienen que ver con el documento electrónico, el expediente electrónico, la digitalización, copiado, la política de gestión, lo que hay de los servicios de intermediación, la política de firma, son claves, pero tienen una extensión y unos detalles que requerían unos instrumentos aparte. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se encontró, la fórmula jurídica? Pues que tuvieran la naturaleza de resoluciones de la Secretaría de Estado para la Administración, para la Función Pública y que estuvieran en un contexto tal que fueran igualmente aplicables para todas las administraciones públicas. Para ello también se incorporó la fórmula de participación a través del Comité Sectorial de Administración Electrónica, de forma que en el proceso pues participen la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales, etc. Dentro de estas normas técnicas de interoperabilidad hay una serie de ellas que corresponden a una serie de aspectos que ya están asentados, incluso de los cuales hay acuerdos previos. Vamos a transformar en una norma técnica de interoperabilidad el modelo de datos para el intercambio de asientos entre entidades registrales, pero ya es que está el SICLES, está publicado, está adoptado ya y aprobado por los órganos colegiados, con lo cual, bueno, pues lo que se le hace es dar un respaldo adicional a algo que las administraciones ya han aprobado y vienen aplicando. El caso de Red Sara. Estamos conectados, hay una dinámica ya y entonces, bueno, lo que se hace es formalizar las condiciones, como veremos, de conexión y de participación. Hay otros temas similares. La política de firma electrónica, por ejemplo, pues aunque es un tema complejo, hay una política de firma que es la de la Administración General del Estado, que está aprobada y que además es pública y que sirve de referente para un instrumento que va a tener, digamos, un peldaño de abstracción superior con una proyección a las demás normas. Eso por citar algunas de las que son especialmente, digamos, de temas más conocidos. Luego está el tema del catálogo de estándares, del que luego hablaremos, pero al fin y al cabo, en la normativa, en la Ley 11/2007, en relación con la contratación, en el ámbito de también de la normativa comunitaria, ya hay unas reglas de juego generales en relación con los estándares. Pero, sin embargo, ha habido otros temas que son más complicados, que son los que han requerido desbrozar y avanzar en unos terrenos en los que no había acuerdos previos, en los que incluso no había referentes previos. Cuando hemos trabajado sobre el expediente electrónico, el documento electrónico, pues hemos estado pisando un terreno que es nuevo, porque no teníamos ningún referente, norma o incluso experiencias en otros países de nuestro entorno donde pudiéramos tener la cuestión pues ya desarrollada o elaborada para adaptarla a nuestro ámbito. Es decir, que ahí la hemos tenido que ir trabajando por nuestra cuenta. Y otras cuestiones relacionadas con el documento electrónico, como la digitalización o el tema del copiado o las copias auténticas. Bien, entonces, estas normas son necesarias para la realización de la interoperabilidad porque van tocando cuestiones que han ido apareciendo estos días. La comunicación de las administraciones, los servicios de intermediación y el documento electrónico, más la firma electrónica. Grandes pilares. Entonces, por ir repasando las cuestiones, el primer todo esto, como ya expliqué ayer, y por no incidir, como ya he ido comentando,
tiene una dinámica de trabajo, en grupos de trabajo, en órganos colegiados de las administraciones públicas para asegurarnos que un colectivo muy amplio de expertos de todas las administraciones participan en su elaboración, ¿no? Bueno, ya, bien. Entonces, el primer gran frente de trabajo ha sido, y empezamos hace bastante tiempo, el relativo al documento electrónico. Alrededor del documento electrónico hay muchos aspectos sobre los cuales ha sido necesario alcanzar una comprensión común. Es decir, porque en las reuniones que hemos tenido se ha puesto de manifiesto de forma obvia que, por ejemplo, por la noción de índice electrónico se entendían cosas diferentes. Entonces, había que concretar. Está el tema de estos elementos, el documento electrónico, el expediente electrónico, tienen sus componentes y hay que ver qué componentes, cómo se entienden, cómo se interpretan y luego cómo se concretan, ¿no? Aparece la noción de los metadatos, aparece la cuestión de la firma electrónica, el índice electrónico, la noción de las estructuras para el intercambio, es decir, que eran muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ya si vamos avanzando en las normas. La norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico, ¿de qué se tiene que ocupar? Pues de lo que se va a ocupar es de concretar las cuestiones relativas a los componentes del documento electrónico y las estructuras para su intercambio. Entonces hay que ver cuáles son esos componentes, es decir, el contenido, los metadatos mínimos obligatorios a los que se refiere la normativa y la firma electrónica. Eso supone también un esfuerzo por ponernos todos de acuerdo en función de la normativa y de referentes qué metadatos son esos, cómo se codifican y luego cuáles son sus espacios de valores, que, como veis, van apareciendo diversos problemas. Primero, ¿qué metadatos? Y eso supone, digamos, un tira y afloja entre unos y otros hasta limitar los concretos. Y después, los espacios de valores, que en algunos casos puede ser razonablemente sencillo, pero en otros casos sabemos que abren cajas de Pandora que tienen que ver con las codificaciones de determinados aspectos en las administraciones públicas. Es decir, que resuelto un problema, se abre otro. Y luego las condiciones para su intercambio, es decir, cómo vamos a intercambiar esos documentos electrónicos y qué mecanismos vamos a utilizar. Y entonces, pues hay que empezar a pensar en estructuras de tipo XML y viendo a ver cómo ahí van el contenido, los metadatos, la firma, etcétera. En el caso del expediente electrónico, pues lo que hemos trabajado es en la misma línea, es decir, cuál es la estructura, cuál es el formato de un documento electrónico. Ahí aparece la noción del índice electrónico, cómo van los documentos electrónicos, cómo se identifican o cómo se referencian los documentos electrónicos en ese expediente electrónico. Aparecen también cuestiones de si van en carpetas, aparece la noción de los expedientes anidados. El expediente también puede tener metadatos y, bueno, cómo, digamos, también se articula la firma del expediente electrónico. Todo ello, bueno, pues la norma lo que apunta es a concretar de una forma, y van a quedar escuetas, es decir, de una forma escueta, las cuestiones esenciales para comprender y poder intercambiar los expedientes electrónicos y de una forma además automatizada entre sistemas de las administraciones públicas, porque ese es el fin último. Entonces, también el expediente electrónico tiene que ir acompañado de una estructura que recoja todos esos elementos para facilitar su intercambio. La digitalización de documentos lo que apunta son los componentes del documento digitalizado, es decir, la imagen, resultado del proceso de digitalización, los metadatos que son los que se hayan establecido en relación con el documento electrónico, la firma electrónica, en su caso, si es un documento administrativo electrónico, y bueno, una serie de requisitos muy básicos que sean comunes para todos, muy esenciales, relativos al proceso, a las características o a las cualidades del proceso de digitalización y el propio proceso de digitalización. La de procedimientos de copiado auténtico y conversión, pues la verdad es que nos ha provocado unos quebraderos de cabeza enormes,
porque la noción de original y copia en el mundo digital, en el mundo electrónico, no deja de tener sus dificultades. Entonces, ¿de qué va a tratar la norma de copiado, de procedimientos de copiado auténtico? Bueno, pues de las copias electrónicas auténticas que están previstas en la normativa. Entonces, recordad que el artículo 30 de la Ley 11/2007, los apartados 31, 32, 35, van introduciendo nociones de copias electrónicas auténticas con cambio de formato, copia electrónica auténtica de documento en soporte papel, copia en papel de documentos electrónicos. Entonces, de una forma muy escueta va recogiendo esas cuestiones. Hemos tenido que debatir también cuestiones sobre las copias mediante extractos, si ha lugar a la copia parcial, en fin, hay una serie de cuestiones que aparecen o en la Ley 11/2007 o incluso en el Real Decreto 1671, pero siempre teniendo en cuenta que el instrumento va a ser de aplicación para todas las administraciones públicas. Y la política de gestión de documentos electrónicos. La política de gestión de documentos electrónicos es una norma que lo que tiene que hacer es dar pautas o directrices, orientaciones a las administraciones públicas para que las entidades o las administraciones desarrollen sus propias políticas de gestión de documentos electrónicos, que acompañen todo lo que es la recuperación y conservación del documento electrónico y cuya importancia pues, fue subrayada en las mesas redondas de ayer por la mañana. Y para ello, bueno, pues hay una serie de referentes, hay normalización voluntaria en ese campo y hay fuentes de autoridad y términos de referencia en diversos ámbitos de la gestión documental, o incluso en este caso sí hay actuaciones que son destacadas en algunos países. La norma técnica de firma electrónica. Bueno, vamos a ver, la norma técnica de firma electrónica lo que contiene, va a contener son una serie de directrices para que las administraciones desarrollen sus propias políticas de firma electrónica. De hecho, prácticamente lo que es un reflejo de un documento que ya es público y al que tienen acceso, que es la política de firma electrónica de la Administración General del Estado, que además se reconoce en el Real Decreto 4, en el esquema, que servirá de referente para otras administraciones públicas. Entonces, lo que se hace es, se trabaja sobre eso, sobre esa, digamos, fuente o sobre ese inicio, digamos, generalizando algunos conceptos para que dé margen a las administraciones, bueno, a configurar sus propias, ¿no? Entonces ahí se tratan cuestiones relativas a la interacción con otras políticas, a la identificación de la política y a una serie de aspectos comunes en relación con los agentes que participan en la firma electrónica, la generación, validación, custodia, archivado y las cuestiones de confianza relativos a los certificados, los sellos de tiempo, las firmas longevas, etcétera. Llegamos a los modelos de datos. Hay una cuestión que es también un tema complicado. Ayer salió una serie de veces que se hablaba del modelo de datos SINDAL. Bien, entonces, en relación con los modelos de datos, aquí la línea de trabajo es, digamos, establecer unas reglas de juego para la publicación, la identificación, vamos a decir, la compartición y colaboración alrededor de los modelos de datos de materias que están sujetas a intercambio de información entre las administraciones públicas. Y bueno, ahí, como sabréis probablemente porque se ha publicado en algún momento y se ha anunciado, se trabaja en un centro de interoperabilidad semántica, al que se refiere también el artículo 10 del esquema. Siguiendo el modelo, se ha tenido como referente semic.eu, que es un centro de interoperabilidad semántica europeo, pero bueno, aquí con unas funcionalidades añadidas, y entonces lo que vamos a tratar es aquello que quedó en su día como unos modelos de datos que eran difíciles, digamos, de mecanizar o de aplicar al desarrollo concreto de los sistemas, pues tratar de que las administraciones entren en una dinámica de poner a disposición y publicar sus modelos de datos y que eso quede en un instrumento tal que sus contenidos son reutilizables y aplicables al desarrollo de sistemas y aplicaciones. Bien, yo creo que se ha hablado bastante de la red de comunicaciones de las administraciones públicas. Se llama a un uso preferente de la misma, a que se conecten las redes de las administraciones, nodos de interoperabilidad, etcétera. Entonces, la red SARA
presta esa red de comunicaciones, y lo que hemos hecho o lo que se trabaja en la norma es que se recojan los agentes que participan o que se conectan a la red SARA, los puntos de presencia, los puntos de acceso a SARA, el papel del centro de proceso de datos de la red SARA o centro de servicios comunes, las condiciones de uso también de los servicios a través de la red SARA, en fin, una serie de cuestiones que en cierta medida lo que vienen es, digamos, a formalizar una serie de prácticas que ya se vienen dando. Luego está el tema de los protocolos de intermediación. Habrán visto tanto por la presentación que hizo Montaña Merchán de la plataforma o de los servicios de intermediación del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, como por ejemplo también la comunicación de Enrique Espejo de ayer por la tarde a las 4 sobre los trabajos en la OCE. Entonces, esa norma lo que va a tratar es de concretar una serie de, digamos, de condiciones o de reglas de juego para los cedentes y los cesionarios en los servicios de intermediación y una serie de condiciones y características de las plataformas de intermediación. Es decir, hay que cuidar aspectos, como vimos, relativos a la disponibilidad, a la integridad, a la confidencialidad, a la trazabilidad y una serie de cuestiones también relativa a las responsabilidades que asumen los agentes, ¿no? Entonces, es una norma que va ligada a los servicios de intermediación y también a ver la forma de cómo facilitar que se generalice, ¿no? Que esa es la idea, la noción importante. Está el modelo de datos para intercambio de asientos entre entidades registrales, que es un tema muy conocido, que además ya está aprobado en el ámbito de las administraciones públicas, está publicado, y lo que hace la norma es recoger eso y ya darle, digamos, la forma de la resolución para, bueno, pues para mayor garantía jurídica de todo ese contexto de intercambio de asientos registrales. Y va, como sabéis, recoge aspectos funcionales, de gestión y técnicos, y relativo también a los actores en lo que es el flujo de intercambio de asientos entre entidades registrales. Y llegamos al catálogo de estándares. El catálogo de estándares se está trabajando con la noción de ser un instrumento al servicio de la interoperabilidad y ceñido a las necesidades de interoperabilidad, con la idea de que tampoco podemos apuntar a un instrumento que resuelva lo humano y lo divino o los problemas generales de tecnologías de la información de las administraciones públicas, ni podemos tampoco apuntar a, y tenemos estudios previos, etcétera, y tenemos una noción del asunto, apuntar a tener una relación exhaustiva o un inventario, una enciclopedia exhaustiva de los estándares que serían necesarios en el ámbito de las administraciones públicas, de la administración electrónica, porque eso vemos que sería difícil de mantener. Entonces, se trabaja con esa noción e incluso con la noción de que vaya muy ligado a las necesidades que se van identificando en las demás normas técnicas de interoperabilidad, es decir, al servicio del documento electrónico, la intermediación de datos, la firma electrónica, la conexión, etcétera. Por lo demás, si hay cuestiones que son necesarias adicionalmente, pues ya hay condiciones establecidas en el artículo 11 del esquema y puede haber funcionalidades añadidas no contempladas en las normas. Bueno, pues no significa que no se puedan utilizar otros estándares no incluidos en el catálogo. El catálogo va ceñido a una serie de mínimos necesarios en relación con la interoperabilidad. Y añadimos a esta colección de normas una que está relacionada con el artículo 28 del esquema, es decir, donde se habla de la publicación de las declaraciones de conformidad. Entonces, ahí estamos trabajando también con el ojo puesto en la CCNSTIC 809, que habla de estas cuestiones en relación con el Esquema Nacional de Seguridad, que queremos dar unas pautas relativas a la publicación de las conformidad con el esquema, pues en las sedes electrónicas, registros o en los servicios de administración electrónica. Y bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos, y que incluso pudieran ser de interés no solo para las administraciones públicas, sino también para las empresas que prestan servicios
en el ámbito de la administración electrónica, servicios y productos, y que pudieran también tener interés en que sus servicios y productos cuenten con una declaración de conformidad con el esquema. Entonces estamos viendo cómo lo organizamos de forma que también sea un tema que pueda gestionarse con transparencia, es decir, que haya algún sitio, por ejemplo, como el portal de la Administración Electrónica, donde todos podamos ver aquella relación de sedes de las administraciones públicas que tienen la declaración de conformidad con el esquema, o en su caso, si finalmente lo conseguimos plasmar así, de productos o servicios que se declaran que son conformes. El tema es complejo, pero vamos a ver si podemos encontrar una fórmula, porque por otra parte nosotros no podemos desplegar grandes medios del tipo de evaluación, certificación, acreditación, y por otra parte hay actores en el mercado que ya saben lo que es la auditoría, la evaluación, la certificación, la acreditación, etc. El formato que van a tener las normas es de resolución, que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, por resolución de la Secretaría de Estado, con lo cual, pues ahí tenemos unos tiempos hasta conseguirlo todo, con parte expositiva, articulado, y algunas de ellas con los anexos, y lo que estamos trabajando también es que todas las normas vayan acompañadas de su guía de aplicación. Y un modelo que estamos siguiendo es, de la misma forma que conocerán que hay una serie de guías CCNSTIC para el mundo de la seguridad, lo que querríamos es que hubiera una serie de guías de interoperabilidad acompañando a las resoluciones con ese tipo de estructura que tienen esos documentos, donde se van explicando cuestiones que en el redactado de las resoluciones quedan muy escuetas, es decir, que se ve la punta del iceberg, pero no se ve lo que hay debajo de la superficie, y consideramos, por lo que hemos visto y por lo que nos piden las propias administraciones y demás, que es necesario que se vea qué es lo que hay por ahí debajo, ¿no? Entonces, pues en ese proceso estamos, y estamos en un proceso finalmente pues de colaboración y cooperación, en el que hemos llamado a la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en una tarea que asume el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, con todo lo que eso significa de encontrar esos puntos de encuentro, esos puntos de consenso, redacciones y formulaciones que digamos que son el punto de acomodo de unos y otros, y que facilitan la interoperabilidad. Con lo cual, pues termino y quedo a disposición de sus preguntas. ¿Cuándo se van a publicar la norma? Bueno, pues esa es una gran pregunta sobre la cual tengo incertidumbres, porque tenemos que cerrar los consensos, y luego sobre el proceso, digamos, sí, sobre el proceso normativo, eso luego pasa por los informes de las abogacías del Estado, gabinetes, hasta que se publica. Yo ahí tengo ahora en la primera parte de 2010 tendríamos que empezar a verlas ya publicadas. ¿Puede hacer los borradores? No, los borradores todavía no, porque están, digamos, dentro de lo que es el ámbito de grupos de trabajo de las administraciones, y con cuestiones muy ligadas, digamos, a aspectos incluso muy jurídicos y muy aspectos internos todavía. ¿Se publicarán en bloque o irán publicándose paulatinamente? El acuerdo al que se ha llegado es que se van a ir publicando paulatinamente, pero es posible que ese paulatino no sea una a una, sino que salgan bloques de un primer bloque. A nosotros nos gustaría que saliera un primer bloque por lo menos de 7 de una tacada. Si podemos 9, pero que salga de una tacada. Luego ya veremos a ver cómo lo gestionan abogacías, gabinetes y tal, cómo lo hacen. Pero el acuerdo que hubo fue no esperar hasta que estuvieran todas, sino ir sacándolas en función de cómo vayan estando. ¿Hay prevista alguna herramienta de evaluación de interoperabilidad igual que la que hay para seguridad? No, todavía no. Hemos pensado sobre ello, pero digamos que vamos por etapas. Es decir, es algo que ha aparecido, pero primero tenemos que conseguir que salgan las resoluciones y sus normas. Y lo del tema de unas herramientas, pues están ahí, supongo que una etapa más adelante, sí. ¿Los metadatos cómo se van a tratar en los documentos firmados? ¿Como parte de la parte firmada o externo al bloque de firma? Bueno, los metadatos se cocinan unas estructuras XML, y ahí van a estar en las... ¿Pero afectados por la firma o no?
Bueno, ahí hay un tema, no necesariamente. Los metadatos no tienen por qué ir necesariamente firmados. Y ese es el planteamiento. Sin entrar en mucho detalle, que no puedo o no me dejan, los metadatos no tienen por qué estar firmados. Hay debate, pero bueno. Bueno, está consolidado el asunto, pero esa es la situación. ¿Van a quedar ligadas a algún plazo de implantación? Bueno, el plazo de implantación, todas ellas se refieren al final de los 48 meses, es decir, al 29, después de, digamos, un cierto examen también jurídico, la fecha es el 29 de enero del 2014, el final de los 48 meses. Las aplicaciones de digitalización certificada o concursa digital, como se llama también en algunos sectores, ¿van a tener que sufrir un proceso de homologación como la de facturas? No, en este terreno damos unas condiciones, se van a dar el lenguaje o los mínimos, digamos, para que todas las administraciones tengamos los mínimos de las características y aspectos de la digitalización, pero no entramos en los conceptos ni de certificación ni de homologación. Los modelos de datos, sí. ¿Cómo se va a intentar homogeneizar eso? ¿Se van a dar unos mínimos de metadatos que hemos de cumplir? ¿Se va a basar en un estándar que ya hay? Bueno, aquí hay dos estrategias. La estrategia es la estrategia agotadora de tratar de consensuar de cada concepto cuáles son los metadatos, sus atributos y sus valores, o si no, utilizar una estrategia de construcción, tal vez apoyándonos en las comunidades de interés de determinados sectores, de forma que esos metadatos activos semánticos, vayan aflorando, se vayan publicando y estén disponibles. Y luego, al cabo de un tiempo, ya veremos si se puede, porque conocemos por experiencias del pasado que cuando hablas de territorio o de ciudadano o de empresa, etcétera, empezar a acordar todos cuál es la entidad, sus atributos y sus espacios de valor y sus relaciones es muy, muy, muy complicado. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no, quedo a su disposición ahora, después, o bueno, ya me conocen, estoy localizado en el Ministerio de Política Territorial. Gracias, buenas tardes.